Saludos a todos. Aquí Black una vez más. Bienvenidos a una edición más de videos intermitentes, pero infaltables para revitalizar el canal. Sin darle más rollo al asunto, cuando termino de redactar este locuendo, no tengo idea de cómo titularlo, pero a continuación voy a comentar sobre algunos sucesos de la actualidad. Comienzo primero con quien prendió velitas recientemente. Hace 2 años, la Organización Mundial de la Salud clasificó a la enfermedad causada por el nuevo coronavirus como una pandemia. Desde esa fecha, medidas sanitarias para frenar el avance de la enfermedad se volvieron comunes en casi todo el mundo, y con ello se gatilló una serie de situaciones, desde activismo a favor de medidas de emergencia, como también militancia en contra de cualquiera de estas políticas, hasta un negacionismo muy ferviente. Cientos de reportajes se han hecho al respecto, de parte de los cada vez más desacreditados medios tradicionales, dejando de lado el sentir del común de las personas, lo cual podría justificar el ascenso y viralización de movimientos negacionistas. Y es aquí donde quiero hacer mi primera parada. Porque una cosa es que haya ciertos individuos antisociales o que gustan de violar las leyes y normas básicas de la sociedad, que nunca faltan. Y otra cosa muy distinta, que haya organizaciones o grupos que busquen conscientemente atentar contra la integridad de otros. Cuando los gobiernos de América y Europa adoptaron restricciones de movilidad a mediados del 2020, es que se empiezan a forjar cultos a favor y en contra de medidas de emergencia, arraigados en posiciones sociales. Cuando se flexibilizaron estas al final del 2020, sin tratamiento ni prevención alguna de la enfermedad, vimos consecuencias fatales apenas inaugurados el 2021. No voy a señalar culpables en esta opinión, porque los seres humanos somos sociables por excelencia, y demostrado está que la falta de contacto puede deteriorar la salud mental, pero a mí me da mucha pena y molestia ver que haya gente en pleno pico de la pandemia en 2021, decir que el virus no exista, que era un invento chino, gringo o reptiliano, y se zurre en las normas de higiene más básicas. ¿Cómo puede haber gente tan orgullosa de ese negacionismo, viendo tanta gente arruinada por querer salvar a un familiar, gente que vendió todo lo que tenía por un balón de oxígeno, personas que hasta hoy darían todo por ese familiar que perdieron, miles de huérfanos, miles de familias llorando a un ser querido? Hay números sí, pero también anonimato, no por una conspiración, sino porque existe algo llamado privacidad de datos personales. Mucha más vergüenza e ira me provocó ver a médicos profesionales respaldando huevadas por unos billetes. Y es que más allá de un juramento de valores, el principal motor de estos movimientos es el dinero. Propagan la idea de que aquí no hay pandemia, que no existe virus, que todo es una mentira, pero a la vez tienen la cura definitiva a la inexistencia, accesible a un buen precio. Luego las vacunas. Joder, Dios. Tanta guerra en internet se desató, tantos insultos se han escrito, tanto artículo mediocre se ha escrito, que a veces me gustaría aceptar la idea de la guerra biológica, y que tanta plasta se extinga de una maldita vez. Pero que haya tantos negacionistas orgullosos libres, es prueba de que no existe tal plan maléfico, para manipular genéticamente a la humanidad. Y una prueba más en contra de los antivacunas nos la dan ellos mismos, víctimas de efectos secundarios, y gente vulnerable. Con más de la mitad de la humanidad inoculada con las diversas vacunas existentes, los antivacunas no se cansan de restregarnos los miles de personas que registraron alguna o todos los efectos secundarios ya previstos. Lo más gracioso es que ellos mismos sobrevalúan las vacunas presentándolas como el suero del supersoldado o el elixir de la inmortalidad. Spoiler, gente. La gente vacunada aún sigue siendo mortal y vulnerable a otras enfermedades. Una gran primicia, ¿no? Quizá por su falta de criterio y raciocinio, es que son objeto de humillación, lo cual no hace más que aferrarse a una fe que supera hasta la religiosa. Fe, por supuesto, no es lo mismo que la realidad. Pero si siguen vivos en los siguientes años, será gracias a la gente responsable y empática que decidió hacer aquello que por puro berrinche no quisieron, y no por sus convicciones pseudonaturalistas o libertarias. Dicen que se han librado de ser un gran experimento eugenésico, pero discrepo. Su aferro al riesgo será recordado por los futuros científicos como un aporte valioso. Son el grupo de control.
Si en las siguientes olas hubo millones de contagiados, pero escasos muertos, fue justamente por la alta tasa de vacunación. Y duelen mucho también esos muertos, sí. Repito, las vacunas no son el suero del supersoldado. Lamentablemente a algunos les tocó la excepción a la regla. Luego la actividad económica. No tengo idea de cómo será en otros países, pero avergüenza muchísimo saber que a pesar que haya mejores datos sobre conexión e internet en Europa, ellos se preocuparon en enviar a los niños a la escuela antes que reabrir las cantinas y discotecas. Saben perfectamente que la socialización es fundamental en el desarrollo de los más pequeños. Sin embargo, en el Perú, a pesar que un maestro de primaria es presidente, el retorno a clases presenciales fue el último tema en agenda en sus primeros meses de gobierno. He aquí una muestra de que el gobierno de Pedro Castillo no es una amenaza real al status quo, puesto que antes que pensar en ideas románticas de revolución, sigue teniendo las prioridades con el bolsillo, reactivando primero los restaurantes, bares y casinos antes que la educación. Y vamos ahora con el tema en el que gira la política peruana, porque desde la segunda vuelta del año pasado, la sociedad peruana se ha sumido en una suerte de preludio a una guerra civil. Conflicto que, por cierto, el tiempo está demostrando, es totalmente insulso e innecesario. Lo único destacable de esto, es que los actores políticos y económicos se hayan terminado de desenmascarar, dejando expuestos sus verdaderas intenciones y prejuicios. Lejos de cualquier análisis pseudo-intelectual, los antecedentes del actual presidente ya lo dibujaban como ciertos insultos que sus más férreos detractores le dedican. No repetiré infamias aquí para evitar choques de posibles fans y haters del sindicalista, pero solo diré que me parece excesivo y abusivo buscar destituir al gobierno por pendejadas que le toleraban a anteriores presidentes. Con el viraje a la derecha y renuncia de bastantes promesas electorales, queda claro que el fantasma de la revolución bolchevique, que advertían los neomacartistas, se disipa, y a la vez confirma la clase de escoria que sostiene al gobierno, empezando por su padre político, que lejos de ser la cuarta espada del comunismo, busca copar los puestos del gobierno para sus cómplices. No están interesados en hacer un gobierno popular y revolucionario como tanto claman, buscan los jugosos sueldos del Estado y velar por intereses particulares. Otro gobierno cacocrático, pero con carnet pero librista. Y eso es lo único cierto de las decenas de acusaciones que los perdedores y ahora vacadores repiten. Y otra cosa cierta es que la convulsión social ahora trata de disfrazarse de ganas de terminar el mandato del gobierno lo más antes posible. Ahora se busca capitalizar los heridos y muertos a agendas pro-establishment, lo cual es triste e irónico a la vez. Lejos de buscarle los antecedentes a las víctimas o tratarlas de subversivos, cosa a la que están acostumbrados, se trata de amortajar sus cuerpos como causales de destitución. De nuevo, cosa que se le permitía a Humala y García, últimos presidentes nefastos que completaron sus 5 años de gobierno. Respecto a las protestas, en el ejercicio democrático peruano, aunque se reconozca desde hace décadas a las movilizaciones como un derecho constitucional, solamente suspendidas durante dictaduras, desde la instalación de este gobierno, dejaron de ser percibidas como propias de vagos, tirapiedras y obstaculizadores del tráfico vehicular. Milagro. Otra ausencia de lógica es el hecho de que desde la capital se perciba a los votantes como una especie de cómplices eternos. Somos votantes, no sanguijuelas. El voto es por un programa de gobierno, no una entrega incondicional de poder. Y las condiciones las hace el electorado respecto a la oferta electoral, y con mayor razón a los que se aferran a una opción, se debe exigir que los gobernantes cumplan sus promesas de campaña, no apañarle su deshonestidad y falta de respeto a la población. Entienden mal la política. No es un club de fans, se trata de fiscalización. Estas palabras se las dirijo más que a la oposición, que no está interesada en argumentos, a los pocos serviles al gobierno mediocre. Las estructuras de poder están corrompidas de raíz. Ahora YouTube e Internet en general. El otro día veía un video del perturbado del 7, que recoge un dato curioso del algoritmo de TikTok. Y es que parece que los aislados de las redes sociales serán los únicos seres racionales dentro de una generación. La propagación de la estupidez es quizá la única teoría de conspiración muy bien respaldada por la propia Internet.
Pecando de alarmista, me preocupa la cantidad de horas que las nuevas juventudes dedican al TikTok e Instagram buscando ganar algunos seguidores o centavos, rompiendo récords en idiotez. La única luz de esperanza es el rey del sitio, Kabilame, el capitán obvio hecho persona, pero lejos de ser un personaje caricaturesco, retrata lo que hace falta en el internet de hoy. A los algoritmos de cualquier red social de acceso libre, pero capitales privados, no les interesa el contenido inteligente o el debate alturado. Las más populares redes sociales no sirven para compartir conocimiento, sino para crear consumidores. Quizá este sea el origen de algunos problemas que me perciba, ya que el mismo algoritmo trata de magnificarnos nimiedades, además que el común de la gente, que no pasa ni siquiera una hora pegada al celular, tiene otros asuntos más importantes que atender, asuntos más reales y concretos. Todos nuestros sesgos, prejuicios y defectos humanos son explotados por robots, para darle ganancias a unos pocos. Nuestro tiempo y atención se convierten en dinero a las corporaciones. Y quiero terminar con esta pregunta. ¿Vale la pena tantas flame wars? Todos esos comentarios, tiempo y estrés desperdiciados ¿para qué? Quizá la respuesta sería el principal detonante por el cual me retiraría de internet algún día, así como otros antes de mí. En conclusión, los algoritmos pendejos solo nos empeoran la vida, y hay cinismo por todo lado. Me iría en paz, pero creo que ya me calenté lo suficiente. Se despide Black y nos vemos en otro video, con suerte alguna otra fricada antes que este desahogo. Gracias por la atención.